Buenos días y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a continuar con nuestro paseo por Punta Arenas, Chile, y les vamos a mostrar los lugares que llegamos a conocer durante nuestra estadía en la ciudad. En este video los llevaremos a visitar el Museo Nao Victoria, donde uno puede ver réplicas de barcos históricos e imaginar cómo hubiera sido navegar los mares en la época de los grandes exploradores. Luego pasearemos por la ciudad visitando sus plazas, puntos panorámicos y hasta el Necrópolis. Y como ya saben que somos amantes de la comida, también los vamos a llevar a visitar algunos restaurantes donde probaremos asados y mariscos. Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Punta Arenas, Chile. Bienvenidos. Punta Arenas. Sí. Ok, el plan para el video de hoy. Primero que nada, ya es casi el mediodía. Hemos estado editando videos esta mañana y ahora estamos con hambre, así que vamos a salir a almorzar. Sí. Y ayer, mientras estábamos paseando por el centro, vimos un restaurante que se llama Los Ganaderos, que se especializa en parrilla. Parrilla y asado. En Chile. En Chile, asado chileno, parrilla chilena. Ese es el plan para el almuerzo. Y luego vamos a pasear un poco por la ciudad, tal vez por el puerto, por esa zona. Ya veremos qué encontramos. Pero ahora los llevamos a comer, almorzar. Llegó la comida. Yo al final pedí el lomo a lo pobre, que está muy rico. Viene con 2 huevos fritos, un poquito de cebolla aquí al costado. El término, pedí la carne 3/4. A mí me gusta un poquito rosadita, un poquito jugosa. Y está bien buena, bien tierna. Así que yo estoy contenta con mi plato. Buena selección. Y ahora les mostramos el plato de Samuel. Para mí, bife de chorizo, mi favorito. Lo pidió a punto. Sí, al punto. Muy jugoso, muy sabroso. Lo que hemos notado es que aquí en Chile no hay chimichurri. No sé si no comen chimichurri acá. Y para acompañar, puré de papa. Papas con cebollas. Ya. Esto se llama a la leonesa. Buena combinación por carne. Y el vino tinto, Cabernet Sauvignon. ¡Salud! Muy rico almuerzo. Hemos salido de este restaurante rodando. Estamos bien gorditos, redonditos. Fue un montón de comida. Gorditos. Oh, yo siento como que necesito una siestita ahora, pero recién vamos a salir a pasear. Creo que ahora vamos a caminar a lo largo de la costanera a ver si el aire nos despierta un poquito. Pero el precio, el total fue $55 americanos por 2 platos principales, el vino, un agua con gas, un postre. Y la verdad que los precios aquí en Chile, como ya les hemos mencionado, han sido más elevados, entre $50 y $75 para nosotros dos, cada vez que salimos a almorzar o cenar, para que se den una idea. Y sí, los platos ricos, pero también Samuel y yo ya estábamos hablando y los dos opinamos que Chile y Perú tienen muy ricos pescados y mariscos, sí. Eso es lo mejor que hacen. Y que Argentina y Uruguay hacen muy ricos asados y tienen muy buenos cortes de carne. Como que cada uno tiene su especialidad, así que se los menciono, ¿no? Como una nota. Y bueno, ahora vamos a salir a pasear un rato, así que vamos a ver si encontramos el cartel ese que dice Punta Arenas en la costanera. Sí. Vamos.
cosa que nos ha sorprendido mucho desde que hemos llegado a Chile, que me olvido de mencionar cada vez que filmamos, es que aquí los autos paran para el peatón, te dejan cruzar, te dan prioridad, que para mí es tan raro después de haber pasado tantos meses en Argentina. Ha sido completamente diferente aquí en Chile y yo me siento más segura cuando salgo a caminar, cuando tengo que cruzar. Así que esa ha sido una diferencia que he notado entre los dos países. De ahí continuamos al Museo Nau Victoria, que queda unos 15 minutos al norte del centro, así que fuimos en taxi. Este es un museo al aire libre ubicado a las orillas del Estrecho de Magallanes. Aquí uno puede ver réplicas de embarcaciones que fueron muy importantes para la historia de la región de Magallanes y de la Antártica chilena. La idea para este museo surgió cuando un empresario puntarenense decidió invertir en la construcción de una réplica de la Nau Victoria para celebrar el bicentenario del país. El proyecto no fue fácil. La búsqueda de los planos originales tomó casi 3 años y luego su construcción 2 años más. Pero hoy este museo es uno de los grandes atractivos de la ciudad. Primero visitamos la réplica de la Nau Victoria, que zarpó en el año 1519 y eventualmente fue el primer barco en circunnavegar el globo. Es casi increíble imaginar que así cruzaron mares 500 años atrás. Y aquí la habitación del capitán. Su cama, ningún lujo acá, ¿eh? Yo no me puedo imaginar cómo sobrevivían meses y meses viajando por los mares. Yo no hubiera sido un tripulante muy contento. Are you asleep, Peppers? That's it? También subimos a la réplica del HMS Beagle, uno de los buques más famosos de la historia. Durante su primer viaje bajo el mando de Pringle Stokes y luego Robert Fitzroy, el Beagle efectuó trabajos hidrográficos y descubrió el canal Beagle. Y luego, durante su segundo viaje, viajó a bordo el joven Charles Darwin, quien revolucionó la ciencia con sus descubrimientos. Bueno, de regreso en el departamento, pasamos una muy linda tarde. La verdad que, bueno, ¿dónde está Samuel? Se estarán preguntando. ¡Detrás de la cámara! Hoy se siente tímido. No tiene ganas de hablar. Estoy cansado. Está cansado. Ha sido un día largo. Pero la verdad que los dos disfrutamos mucho el Museo Nau Victoria, donde vimos esos barcos impresionantes. Muy impresionante. Wow. Son réplicas, pero la verdad que te muestra una parte de la historia de esta parte del mundo. Así viajaban los exploradores en barcos bastante básicos. No hubiera sido una manera muy fácil o muy cómoda de viajar. Eran barcos simples y... Sí, el precio. El precio fue 5,000 pesos por persona para adultos, que son unos $7. Exactamente, ¿no? dólares americanos, sí. Y bueno, este museo queda en las afueras de la ciudad, a unos 10-15 minutos más o menos, así que tuvimos que ir en taxi. Fue fácil encontrar un taxi aquí en Punta Arenas, pero una vez que llegas al museo y medio como que estás en el medio de la nada, ahí se complica la cosa, porque cuando ya estábamos listos para ir, entré ahí a la oficina donde tienen el atendente y pregunté si podían llamar un taxi y me dijeron que no tienen números de taxi, que no pueden hacer eso. Me dijeron que había un bus que pasa cada media hora del otro lado de la autopista, pero ¿cómo voy a llegar? No sé, yo andaba medio perdida ahí. Así que es más fácil llegar si han alquilado un auto. Pero sí, les comento nomás, el regreso puede ser medio complicado, a menos que tengan paciencia y no les moleste estar ahí parados esperando que pase alguien, o tal vez otro turista con un auto los lleve de regreso a la ciudad.
¿Y qué más hicimos? Después también fuimos al Cerro de la Cruz, Sí. donde uno tiene muy lindas vistas de Punta Arenas, todas las casitas, los techos de distintos colores, puedes ver los barcos en el agua. Es un lindo punto donde ir y sacar fotos si les gusta la fotografía, gratis. ¿Y qué más? Y también no les mencioné, en la tarde, mientras paseábamos por la costanera, fuimos al mercado municipal, donde resulta que tienen un montón de pequeños restaurantes que se especializan en pescados y mariscos. Así que si quieren ir a comer rico, se veía muy interesante. Sí, ese fue el día, eso fue todo lo que hicimos hoy día. Mañana vamos a pasear nuevamente por la ciudad, visitar unos museos que están ubicados dentro de antiguas mansiones, visitar la plaza, la catedral, comer rico como siempre. Y ese es el famoso cementerio. Sí, el cementerio, el Necrópolis. Exactamente. Así que más o menos ese es el plan para el día de mañana. Por ahora nos despedimos. Gracias por mirar este video y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao. Hoy hace frío afuera. Anoche hizo un viento. Un viento. Loco viento. Como no se imaginan. Wow. Yo pensé que el techo iba a salir volando y... El chao. viento de Patagonia está más fuerte. Ya. Más fuerte. Vientos más fuertes que hemos experimentado. Así que... Pero ahora... No, ahora, mira, hay sol, pero mira el viento. Sí. Así que bueno, como hace frío afuera, no tengo ganas de comer una sopa de mariscos, una sopa de pescado, algo por el estilo. Eso es lo que ya vengo pensando que quiero comer. Al mediodía vamos a ir a visitar un nuevo restaurante. Para mí, no sé. ¿No sabes? Sí. Algún plato chileno. Plato chileno, exactamente. Ese es el plan. Nos vamos a abrigar bien. Casaca, gorra, bufanda y vamos. ¿Listo? Último día en Punta Arenas a disfrutar. Al día siguiente continuamos con nuestro paseo por Punta Arenas, esta vez enfocándonos más en el centro. Nuestra primera parada fue la Catedral de Punta Arenas y de ahí cruzamos a la Plaza de Armas, también conocida como la Plaza Muñoz Gamero. En el centro se encuentra una escultura de bronce que representa al navegante Hernando de Magallanes, quien le da su nombre al Estrecho de Magallanes y quien también realizó la primera navegación de origen europeo desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. Para nuestro almuerzo elegimos un restaurante que se especializa en pescados y mariscos. Ok, ahora estamos en un restaurante listos para almorzar, ya es el mediodía. Este lugar se llama La Luna. Y la verdad que esta mañana no nos salió como lo habíamos planeado. Pudimos visitar la catedral, pudimos visitar la plaza y después teníamos una lista de 3 museos que queríamos visitar algunos por lo menos. Y resultó que los 3 estaban cerrados. El primer intento fue el museo, ¿cómo se llama? El Museo Naval y Marítimo. Nos fijamos el horario en Google Maps. Decía que está abierto un día domingo, pero llegamos y ese no fue el caso. Así que no pudimos entrar. De ahí fuimos al Palacio Sarah Brown, pero también cuando llegamos habían como un portón con cadenas, se lo veía medio abandonado. No sé si estará abierto al público en este momento, pero ese también fue un fracaso. Y luego intentamos ir al museo principal, que es el Museo Regional de Magallanes. Se supone que hoy sí está abierto, me fijé el horario. Y llegamos a la entrada principal y había un cartel diciendo que están haciendo renovaciones en la calle, así que hay que entrar por el lado trasero. Fuimos al lado trasero y había otro cartel que decía: no, estamos cerrados por los próximos meses mientras renovamos el lugar. Así que no pudimos visitar ninguno de los museos
que fue una pena, una lástima. A mí me gustan los museos. Sí hicimos unas cuantas compras, compramos unas artesanías en la plaza, habían como unos pequeños puestos, kiosquitos, así que compramos unos regalitos para las hijas de unos amigos nuestros, unos pingüinitos. Y ahora vamos a almorzar. Este lugar se llama La Luna, bien interesante. Como está todo decorado, hay muchas notitas y mensajes de gente que ha comido en este lugar. Han escrito así mensajes en estos antiguos billetes. Estos billetes de 2 pesos argentinos ya no existen. Hay fotos, postales, bien interesante, y hemos pedido una tabla de mariscos para 2 personas para compartir, que tiene un poco de todo. Así que creo que vamos a comer bien. Este no es mi trago, es de Samuel, pero él insiste que lo tengo que probar. Es un calafate sour, así que como un pisco sour, pero con el calafate, que hemos probado varias veces en Patagonia. Es una frutita chiquita, medio azul, parecido a un arándano, pero también con un poquito de sabor a mora, bien rica. Y como ya saben, dicen que si uno come calafate en Patagonia, con seguridad regresarás a Patagonia. Así que, salud. Salud. ¿Está bien? Muy dulce. ¿Sí? Sí. ¿Todos ricos? Riquísimo, esos ostiones se derriten en la boca y la salsa. Una salsa de crema, mantequilla, queso parmesano. Tendríamos que haber venido a este restaurante en el primer día y yo creo que hubiese regresado los 3 días que hemos estado aquí en Punta Arenas. Así me gusta esa comida. Wow. Primero, ceviche de salmón. Ahí lo tienen. Me gusta mucho el ceviche. Ay, ay, ay. Para mí, mi favorito plato en Chile. En Chile, el ceviche. Sí, sí. Delicia. Una delicia. Delicia. Es un ceviche con maíz, tiene morrones verdes, rojos, amarillos, un poquito de todo. Y ahora, otro plato y rabas. Con salsa de manteca. El calamar. Salsa de mantequilla. Amigos, y vino tinto. Vino, una copita. Sí, Cabernet Sauvignon de Chile. Salud, a rica comida. Y ahora estamos visitando el cementerio de Punta Arenas, que es un punto turístico aquí en esta ciudad. Lo podemos comparar al cementerio de Recoleta en Buenos Aires, que también es una atracción turística que muchas personas van a visitar cuando están en la ciudad. Pero este cementerio a mí me hace acordar más al de Chacarita en Buenos Aires, que también hemos visitado. Más verde. Más verde, más espacio, lindos jardines. No mucha gente. No hay mucha gente. Sí. Y bueno, por supuesto es gratis de entrar. Un lugar bien tranquilo. Muy interesante. En español. Aquí estamos de regreso Sí. en el departamento. Grande siesta. Yo no dormí la siesta, ¿ok? Para mí, sí. Este Para pequeño mí, principito hizo la siesta. Yo estuve hablando por Skype con mi familia, editando videos, escribiéndole a mi amiga por Facebook. Esa fue mi tarde. No tengo sueño para siesta.
Pero sí, pasamos una linda tarde. Ujú. Después del almuerzo fuimos a visitar el cementerio. Sí, Y muy interesante. Ya, a Samuel le gustó mucho. Está muy, muy grande. Es bien Muy grande, ya. Sí, sí. Eso es todo desde Punta Arenas. Hoy es nuestro último día, como ya saben. Mañana continuamos a Ushuaia. Sí. Ushuaia, Ushuaia. en bus. En bus. Va a ser un Oh. día largo. Me han dicho que es 11 horas, incluyendo el cruce de frontera que tenemos que hacer. Ujú. Así que salimos a las 8 de la mañana, llegamos a las 7:30. Ya, tenemos que empacar y organizarnos un poquito esta noche, ¿no? Eso es. Eso es. Gracias, amigos. Amigos, gracias por mirar. Nos despedimos. Nos vemos pronto con Chao. otro video. Chao, Cito. Chaucito. Chao, Cito.